En este video vamos a estar hablando de las integrales por sustitución. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que aplicar este método de integración? ¿En qué consiste? Y algunos ejemplos. Vamos con el primer aspecto que mencioné. Cuando tenemos que resolver una integral, lo primero que les recomiendo que tengan en cuenta es observar si es una integral inmediata. Recordamos que las integrales inmediatas son aquellas que se pueden resolver mirando la tabla de integrales. Si eso no sucede, presten atención a ver si pueden aplicar alguna propiedad para transformar esa integral que aparentemente no es inmediata en una que sí lo sea, ¿sí? Cuando hablo de diferentes propiedades, hacemos referencia, por ejemplo, a la propiedad distributiva, en el caso de que tengamos que desarrollar un cuadrado, cubo de binomio, distributiva de la división con respecto a la suma o la resta, propiedades, por ejemplo, como producto de potencias de igual base, cociente de potencias de igual base, potencia de otra potencia, bueno, diferentes recursos algebraicos que tenemos que nos permiten de repente escribir una integral que pareciera no ser inmediata en una que sí lo sea. Si después de mirar eso nos damos cuenta que no es posible, tenemos que recurrir a diferentes métodos de integración. Particularmente en este video vamos a estar hablando del método de sustitución. Como su nombre lo indica, mediante una sustitución o un cambio de variable vamos a transformar una integral que no es inmediata en una que sí lo sea. Y cuando hacemos ese cambio de variable, también tenemos que hacer un ajuste en el diferencial. Miremos el ejercicio que tenemos en la pantalla. Tenemos la integral de x por raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Repasando lo que comenté al principio del video, ¿pueden darse cuenta ustedes que esta no es una integral inmediata? Por ejemplo, tengo una multiplicación, ¿sí? Tengo dos factores, por un lado x y por el otro lado la raíz de x al cuadrado más 5, que es el segundo factor. Y como comentamos la clase anterior, la integral solo es distributiva para la suma y la resta, no para la multiplicación y división. Entonces no podemos hacer distributiva de la integral para cada uno de los factores. Eso nos da la pauta de que obviamente no es una integral inmediata, además de que adentro de la raíz tenemos un polinomio de grado 2. Entonces, vamos a recurrir al método de sustitución. Voy a llamar t al polinomio que está en el interior de la raíz. Esta va a ser la sustitución que voy a hacer, o el cambio de variable. Entonces, miren cómo me va a quedar la integral. Integral de x por raíz cuadrada al interior de la raíz, lo llamé t, y voy a hacer un ajuste en el diferencial. Si repasan la clase pasada, el diferencial me indica respecto de qué variable tengo que integrar. O en otras palabras, me indica la variable respecto de la cual esa función fue derivada, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el diferencial de t, lo único que tengo que hacer es derivar esa función. Entonces me va a quedar 2x más 0. ¿De dónde saco 2x más 0? Lo estoy anotando teniendo en cuenta la derivada de este polinomio, ¿sí? La derivada de x al cuadrado más 5 es 2x más 0. Y todo esto fue derivado respecto de x. Bien, ahora, ajustando un poquito, haciendo reducciones y despejando diferencial x, llegamos a esta expresión, que 1 sobre 2x, diferencial de t, es igual a diferencial x. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque si ustedes miran esta sección de la pantalla donde veníamos anotando la integral con la sustitución que pensamos, pueden observar que nos quedan dos variables.
Y esto que les voy a decir ahora es muy importante y es clave para que ustedes puedan resolver con éxito un ejercicio y darse cuenta si van bien o no. Cuando hacemos la sustitución, al final de cuentas no nos puede quedar el ejercicio en dos variables. Tiene que quedar o todo con variable x o todo con variable t, o sea la letra que hayan tomado para poder sustituir. Fíjense que acá me queda simultáneamente x y raíz cuadrada de t. Pero no terminé de anotar todo, porque por esta sección tenemos diferencial x. ¿Y quién es diferencial x según lo que estuvimos anotando por acá? Es 1 sobre 2x por diferencial de t. Entonces, si hacemos las reducciones correspondientes, podemos simplificar las x. Además tenemos ahí un medio, que un medio lo podemos sacar de la integral. ¿Se acuerdan una de esas propiedades que vimos la clase pasada? Que decía que todas las constantes podían sacarse fuera de la integral. Entonces me va a estar quedando un medio por la integral de raíz cuadrada de t diferencial t. Esto tiene que ver con lo que destacábamos hace un momento. Me tiene que quedar la integral con una sola variable y, y el diferencial me tiene que quedar acorde con la variable que estoy trabajando, en este caso acorde a la variable t, ¿sí? Para poder integrar de una manera más fácil, una recomendación que dábamos la clase pasada es escribir todas las raíces como potencia fraccionaria. Y ahora sí, vamos a integrar. ¿Recuerdan la tabla de integrales? ¿Cómo era? Bueno, decía que si tengo que integrar algo que tiene el formato x a la n, la integral de una expresión con esas características era la variable, en este caso t, elevado al 1 medio más 1, todo dividido 1 medio más 1, más la constante de integración. Vamos a acomodar un poco y nos queda t elevado a la 3 medios sobre 3 medios más c. Pueden ver que es posible que hagamos algunas reducciones. Entonces nos queda 1/3 t a la 3 medios más c. Ahora, el ejercicio originalmente no estaba con variable t. La sustitución o el cambio de variable fue necesario para poder llevar una integral no inmediata a una que sí lo sea. Entonces, tenemos que recordar que después de hacer todo este procedimiento hay que volver a la variable original. ¿Y a quién habíamos llamado t? Bueno, a x cuadrado más 5. Entonces, me va a quedar 1/3 por, ¿quién es t? X cuadrado más 5. Todo eso elevado a la 3 medios más c. ¿Sí? Este es entonces eh, lo que vamos a destacar, es la integral del ejercicio. Ahora, ¿cómo hago para saber si está bien? Estoy en un examen, quiero saber si esto que hice está correcto. Bueno, recuerden que eh, toda resolución que hagan ustedes respecto de integrales, si derivan el resultado, tienen que obtener el integrando. O sea, voy a subir un momentito la pantalla. Si yo derivo esta expresión, tengo que volver al integrando. Entonces, si me da igual, quiere decir que resolvimos correctamente. Me tomo un momentito para poder hacerlo, solamente a los efectos de mostrarles a ustedes cómo lo tienen que hacer. Si llamo i a 1/3 de x al cuadrado más 5 elevado a la 3 medios más c,
Si ustedes se fijan, esta función es una función compuesta. Hay que derivar con la regla de la cadena. ¿Y qué decía la regla de la cadena? Decía que teníamos que identificar las funciones que intervenían en la composición y derivar cada una de a poco y de afuera hacia adentro, como para establecer un orden. Entonces, en este ejercicio, en este término en particular, tenemos un polinomio en el interior del paréntesis y después tenemos todo ese polinomio que está elevado a la 3 medios. Entonces, y además tengo constante por función. Entonces, dejo la constante y derivo la función. ¿Cuál de todas? Bueno, primero voy a derivar el exponente. ¿Cómo era la derivada de algo de la forma x a la n? Bueno, bajo el exponente, mantengo esta base y le resto una unidad al exponente. Por la derivada, ¿sí? En este caso de la base, que es la derivada de x al cuadrado más 5. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más 5? Y es 2x más 0. Y ahora me toca derivar la constante. La derivada de toda constante es 0. Entonces, acá puedo reducir. Vamos a hacer las cuentas. Nos da 1/2. Y por acá me da 2x. Puedo seguir reduciendo porque tengo este 2 con este 2. Y entonces acomodando un poquito para que se vea exactamente como lo tengo anotado en la expresión original a la cual tengo que llegar. La multiplicación es conmutativa, así que voy a anotar la x al principio y x al cuadrado más 5 elevado al 1/2 es lo mismo que la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Fíjense que llegamos exactamente, ¿sí?, a donde queríamos llegar. Entonces, siempre que ustedes deseen verificar el ejercicio, pueden hacer esto, ¿sí? Derivar la expresión a la que llegaron, y si está todo bien, les tiene que dar la misma función que está en el interior de la raíz, ¿sí? Bien, esto lo hacen solamente si quieren verificar, no es que en todas las consignas tienen que hacer esto. Vamos con un ejemplo más. Tengo esta integral del seno de 5x más 3. En la tabla de integrales tenemos la integral de seno de x, pero no tenemos la integral de un polinomio que no sea x nada más. O sea, no está la integral de 5x más 3. Por lo tanto, no es una integral inmediata. Así que si llamamos t a 5x más 3, nos va a quedar la integral de seno de t. Y la derivada de t es la derivada de esta expresión. 5 por 1 más 0. Todo esto fue derivado respecto de x. Haciendo algunas cuentas, nos da 5 diferencial x y despejando diferencial x nos da 1/5 diferencial t. Entonces, donde dice diferencial x, lo voy a cambiar a 1/5 diferencial de t. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque el diferencial me tiene que quedar acorde al cambio de variable que hice, ¿sí? Como comentábamos antes. 1/5 es una constante, así que puede salir de la integral. Y ahora tenemos que pensar en cuál es la integral de la función seno. ¿Cuál es la integral de la función seno? Es menos coseno. Y ahora volvemos a la variable original y donde dice t, tengo que anotar la sustitución que hice al comienzo, ¿sí? 5x más 3. Entonces me va a quedar 1/5
por menos el coseno de 5x más 3 más c, y acomodándolo un poquito mejor, nos queda menos un quinto por el coseno de 5x más 3 más la constante de integración. Bien, vamos con un último ejemplo que tiene que ver con un ejercicio donde aparece, por ejemplo, un cociente y una exponencial. Ustedes recordarán que en la tabla de integrales habíamos dicho que hay una función que es muy fácil tanto de derivar como de integrar, que es e a la x. La función e a la x, tanto su derivada como su integral, es sí misma. Entonces, acá nos damos cuenta que estamos frente a una integral que no es inmediata porque no tenemos e a la x, tenemos e a la 1 sobre x, es diferente. Pero si yo acá tuviera un exponente más sencillo, ¿sí? Si llamamos t, por ejemplo, a 1 sobre x, que acuérdense que 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1, si trabajamos ahí con exponentes negativos. Y si calculamos dt, que es la derivada de esta función, ¿cómo derivo esta función? Bueno, bajo el exponente, anoto x y le resto 1. Esto fue derivado respecto de x. Entonces me va a quedar menos x elevado a la menos 2 diferencial x. Si quieren anotamos un poquito mejor y nos va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado diferencial x. Vamos a armar cómo nos queda la integral. Nos va a quedar la integral de e a la t, todo sobre x al cuadrado, y a diferencial de x lo vamos a tener que despejar, ¿sí? Entonces, despejo diferencial de x. Cuando hacemos ese despeje nos queda menos x al cuadrado diferencial de t es igual a diferencial x. ¿Esto para qué nos sirve? Justamente para ajustar el diferencial y que esté acorde a la variable de la sustitución, que es la t. Entonces, donde dice diferencial x, le voy a modificar por menos x al cuadrado diferencial de t. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que recalcábamos hace un rato que la integral me tiene que quedar en la misma variable? Y fíjense que acá podemos simplificar y justamente nos termina quedando todo en variable t. Saco la constante de la integral, que es un menos 1 que está dando vueltas por ahí, y llegamos a la integral de e a la t, diferencial t. La integral de e a la t es sí misma, y ahora tenemos que volver a la variable original, entonces nos queda menos e elevado a la 1 sobre x. ¿Por qué 1 sobre x? Bueno, porque es la sustitución que decidimos hacer inicialmente. Y ahí tenemos terminado el ejercicio. Acuérdense que para verificar tienen el método que comentábamos antes, ¿sí? Una forma sencilla de darse cuenta si la sustitución está bien planteada o no es esto que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, persisten las dos variables, ¿sí? No podemos hacer nada para que el ejercicio nos quede solo en una variable y acorde al diferencial de la sustitución que estamos eligiendo. Ahí tendríamos que revisar la sustitución que hicimos. Probablemente tengamos que hacer un ajuste y no sea la correcta. Y no hay que perder de vista por qué hacemos este procedimiento. Lo comentábamos al principio del video. Hacemos una integral por sustitución, la abordamos con este recurso porque estamos frente a una integral no inmediata y queremos transformarla en una integral inmediata. O sea que mediante la sustitución tenemos que bajar el nivel de dificultad del ejercicio. Entonces, si a ustedes les termina quedando
algo más complejo, se enredan en vez de llegar a una expresión un poco más reducida, más acotada, pasa todo lo contrario, bueno, ahí evidentemente la sustitución no fue bien elegida y recomiendo entonces rehacer el ejercicio.